Muy buenas tardes, amigos de Abriendo Caminos. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy, miércoles, a través de Multimedios La Caliente Linares. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, un programa que se escucha a través de AM, de FM, de Internet y pues principalmente en la zona citrícola, en el estado de Nuevo León, en el sur de Nuevo León. El día de hoy tenemos una invitada especial en este programa. Tenemos con nosotros a Sofía Segovia González. Sofía es autora del libro El murmullo de las abejas, una novela pues por demás bonita, emocionante, muy bien escrita, muy bien narrada, una novela que ha tenido pues mucho éxito en los últimos meses desde que salió a la venta. Ya Sofía nos platicará, ella es la autora de esta novela El murmullo de las abejas y pues creo que pues somos privilegiados en que Sofía haya aceptado nuestra invitación para darnos esta entrevista, principalmente a la gente de la zona citrícola, a la gente de Linares, a la gente de sus alrededores. Sofía, muchas gracias por acompañarnos aquí en Abriendo Caminos. Mira, el gusto es mío, la verdad, me siento muy honrada de que me hayan abierto la puerta y que me hayas invitado, sobre todo que esta novela se trata de Linares. Se trata de Linares. Es el centro de todo Linares. Pues fíjate que a lo mejor, no sé si cuando empezaste a escribir la novela, inspirarte y todo esto, que ya nos platicarás el motivo por el cual Linares fue así como el motivo de la novela y todo se desarrolla ahí, pero pues no sé tampoco si dentro de tu mente estaba alcanzar el auge que ha alcanzado El murmullo de las abejas y sobre todo pues nos beneficiaste a todos los que somos de Linares, porque hoy por hoy Linares está en boca de mucha gente y la gente se imagina todo lo que está sucediendo en esta novela. Vamos a empezar un poquito así con la entrevista, Sofía, si te parece, que nos platiques quién es Sofía Segovia González, por qué en Linares, qué pasó, de dónde vienes, qué raíces tienes tú en Linares. Bueno, mi abuelo era de Linares, Francisco José Segovia. ¿Nacido en Linares? Nacido en Linares, de generaciones de linarenses de mucho orgullo y con raíces muy profundas. ¿En qué año nacería tu abuelo? Pues 1900... en el siglo XIX. Sí. A finales del siglo XIX. Ajá. El año preciso no lo sé, pero 1890 por ahí creo. Sí. Alrededor de esa época. Y se casó con Lidia Cortés. Tuvieron a sus hijos, todos nacieron ahí en Linares. ¿Lidia Cortés también era de Linares? Sí, también sí. también de Linares. Y Cortés Garza. Y resulta que, bueno, esta novela explora el motivo por el que en esta época hubo gente que tuvo que salir, como mi familia tuvo que salir. Ajá. A pesar de tener tierras y, bueno, tuvieron que irse de Linares. Y empecé a explorar lo que se sentía vivir en el campo en ese entonces, ¿no? Y vaya que Linares en ese momento era la ciudad importante de Nuevo León. Sí, o sea, competía con Monterrey, o si no, se lo llevaba. Pues empezaba quizá Monterrey a competir un poco con Linares. Sí, sí. Pero Linares siempre había sido el eje económico de Nuevo León. Por su situación geográfica, quizás, que está localizada como muy, por ahí convergen pues los caminos en aquel tiempo hacia otros estados, ¿verdad? Y también hacia otras partes de Nuevo León. Porque en ese momento de la historia y hacia atrás, la actividad económica fuerte en México era la agricultura. Sí. Y bueno, hay que ir a Linares y darse cuenta que tienen muchos ríos, sí, que favorecen muchísimo a la tierra. Y resulta que Monterrey no, Monterrey viene de atrás, no puede competir en la agricultura, pero es en este momento que hay varios elementos que se juntan, ¿no? Monterrey empieza a tener esta nueva idea de la industrialización. Sí, estamos hablando en qué época, Sofía. ¿Cuándo pues, inicia tu novela? Mi novela empieza en 1910, en Ajá. octubre de 1910, unos días antes de la Revolución Mexicana. Ok. Unas semanas antes de la Revolución Mexicana. Y resulta que ya para entonces ya estaban estas pequeñas industrias nacientes en Monterrey, la cervecería, cementos,
el acero. Monterrey estaba agarrando como otra un vocación. giro industrial y Linares era 100% agrícola. Sí. Y, pues no ganadera, era agrícola. Agrícola. Sí. Y resulta que, bueno, al momento que estaba pasando esto, en el país estaba pasando lo que después llegaría como a arrollarnos como un ferrocarril, la Revolución Mexicana, Sí. la reforma agraria, y es ahí donde a lo mejor se hace el cambio en la balanza, ¿no? En la balanza económica, y Monterrey se nutre de mucha gente, y no nada más de Linares, sino de todos los alrededores de Monterrey, que tienen que abandonar forzados por la reforma agraria, e ir a Monterrey a reinventarse. Entonces Sí. Llegó sangre nueva a Monterrey, gente muy valiente, gente Sí, bueno, como la de Linares, ¿no? que tienen que emigrar, pero en tu novela que inicia en 1910, bueno, que ya tuve el gusto así como de leerla y de verdad de empaparme y de disfrutarla, quizás porque yo no sé qué pasa con Linares, pero la gente que me escucha aquí en Abriendo Caminos, pues muchos somos linarenses, si no de nacimiento, por adopción, y Linares tiene algo que te atrapa. Igual como puede suceder los que son de Allende, los que son de Montemorelos, el hecho de vivir así como en una comunidad pequeña y tener a tus antepasados. A mí en tu novela me llama mucho la atención que sin haber vivido tú en Linares, puedas identificar casi cada rincón y lo puedas escribir a personas que sí vivimos en Linares y que haz de cuenta que lo estamos viendo, Sofía. Y eso me llama mucho la atención. Nos platicabas, tu abuelo Segovia. ¿Cuál es su nombre, perdón? Francisco. Francisco Segovia y tu abuela, ambos de Linares, Así nacidos en Linares. Ellos se van a vivir a Monterrey a raíz de la reforma agraria. ¿Y qué más, qué sucede? ¿Qué sucede para que tú pues, conozcas también a Linares? ¿Qué sucede? Que como toda la gente que ha sufrido pérdidas en este estado, pues tienen que ser muy valientes, tienen que dejar lo doloroso atrás, empezar de nuevo, y empezar de nuevo implica ser prácticos y no estar lamentándose tanto el pasado. Pero lo que sucede es que, fíjate, lo que tú decías, que Linares debe de tener algún encanto porque esta gente nunca pudo dejar atrás Linares. Ellos siempre, ahora me hubiera gustado que mi abuelo me durara más. Sí. Mi abuelo murió cuando yo tenía 9 años. Fíjate, ¿y con eso tienes para haber escrito este libro? Pues sí, porque con las pocas anécdotas que contaba, que más bien me llegan a través ya de mi papá, me doy cuenta que no podía desprenderse de Linares, pues las raíces eran profundísimas. Sí. Y yo creo, ahora que soy mayor, ahora que bueno, pues me dedico a esto y mi oficio tiene que ser de observación, y no nada más observación de lejos, sino un análisis. Hasta de una observación casi tan profunda que llega a ser una experiencia personal. Me doy cuenta de lo doloroso que debió haber sido, el dolor que había detrás de todas estas anécdotas tan de pueblo, tan simpáticas que nos contaba, de los apellidos tan típicos de Linares. Y que sigues con ellos arraigados y dices, yo soy Segovia, yo soy Cortés y soy de Linares, o sea... Sí, las raíces no se deben de cortar, y yo creo que mi abuelo siempre creyó que él pertenecería a Linares y que su tierra le pertenecería siempre, como venía siendo de generaciones, y resulta que un día tienen que decidir salir por las circunstancias que les tocaron. Y bueno, pues el hombre dejó a Linares, pero Linares nunca dejó al hombre. No, tanto que trasciende a sus nietos de una manera tan fuerte que acabas tú escribiendo este libro, El murmullo de las abejas. Y debo aclarar que no es la historia de mi familia la que está aquí. Es una novela. Es novela, es ficción, y lo que yo quise aquí rescatar es ese espíritu de los hombres y mujeres que vivieron este momento y a los cuales hemos olvidado tan fácilmente, ¿no? Sí. Yo recuerdo a mi abuelo
sí lo recuerdo, y sus anécdotas y todo, pero no transmitió todo esto, este miedo que debieron haber pasado estos con la Revolución Mexicana. Con la Revolución Mexicana, la reforma agraria, el miedo de perderlo todo, el miedo de al mismo tiempo pasaran otras cosas, no nada más la guerra, sino también sufrían tantas enfermedades, no sabían si al día siguiente tendrían a los hijos que ya tenían. Sí. Entonces, este espíritu yo quise explorar qué se sentía vivir esta época. Sí. Darle vida primero en mí, o sea, en mi mente, para que ya dejaran de ser, no sé, todos estudiamos la historia como nos enseñan en la primaria, ¿no? Como las estampitas, los héroes de la revolución. Y la vemos lejana, sobre todo, no nada más en el tiempo, la vemos lejana en México. No piensas, dices, pues la revolución se dio en otra parte, no acá en el norte. Aquí nunca ha pasado nada. Sí. ¿Y no es así? Sí, nos han pasado muchas cosas. Y todo llegaba y todo te afectaba. Todo te afectaba, pues si todo está conectado y somos un mismo país, pero ha sido tan fácil dejarlo atrás porque somos gente muy concentrada en el trabajo. Sí. Y para poder funcionar en esta tierra que nunca te ha dado nada gratis, por así decirlo, bueno, pues hay que mirar al presente y al futuro y hay que dejar el pasado atrás. Entonces ha habido esta falta de comunicación. Sí, nos transmitieron las anécdotas, pero no el todo. Nada más esta anécdota por aquí, esta anécdota, pero no el sufrimiento de haber pasado por esto, el miedo que se ha de haber sentido vivir esta época. Y entonces resulta que casi 100 años después nos llega otra ola de eventos violentos y volvemos a tener ese miedo a nuestras comunidades. Sí, pero creemos que nunca lo habíamos sentido. Sí, y ya se había sentido. Se nos olvidó lo que pasó de cierto modo antier. Sí. O sea, la vida de nuestros abuelos fue antier. Sí. Hace tan poquito tiempo. Y lo increíble es que son nuestros abuelos y quizá los bisabuelos de nuestros hijos, pero todavía pasa que más adelante en la entrevista podremos platicar de tu reciente visita a Linares, que fuiste a dar una vuelta y a ver realmente de dónde habías escrito y todo. Y yo tuve la fortuna de estar contigo en esa visita y ver cómo hay gente que, por ejemplo, la señora María de la Luz Salce, de la Botica Morelos, que sale y te dice, saludos, es que tus tías jugaban conmigo. O sea, estamos hablando de principios de siglo, pero todavía hay gente que recuerda a las hijas de tu abuelo y recuerda, o sea, todavía sigue la historia viva. Sigue la conexión y lo que sucede es que debemos entender que yo lo entendí y quizá lo presentía desde niña, que la historia de Linares y Monterrey iba muy ligada. Va muy ligada, siempre ha estado ligada. Nunca se ha podido hablar de la historia de Linares sin hablar de Monterrey y más, no se puede hablar de la historia de Monterrey sin la de Linares. Pero ahí están hasta los casinos han estado ligados desde que se fundaron, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí hay familias que se fueron, pero los recuerdos quedan, y así como, por ejemplo, para mí siempre fue muy conocido el apellido Salce, como el de la señora María de la Luz, que ahorita recuerdo con mucho cariño de la visita esa. Sí. También hay muchos apellidos que, pues, con los que crecimos en mi casa, ¿no? Aquella anécdota de algún Elizondo, o de los Doria, o de así ciertos apellidos muy emblemáticos de Linares. Entonces supongo que también un tío mío permaneció en Linares. Sí, don Paco Segovia. Sí. Y entonces nunca se fue al 100% toda la familia, ni cortaron los recuerdos. No, es que se te queda como tatuado en la piel. De verdad es así como, pues te vas, pero el terruño donde naciste, donde viviste, y bueno, tu novela, El murmullo de las abejas, es una novela. Es una novela salida de tu imaginación, de las anécdotas que te contaron tu papá y tu abuelo, pero finalmente aquí plasmas la vida de muchos. Cuando estás hablando, por ejemplo, de los naranjos, del cultivo de la caña, pues
muchos de los que podamos leer esto, vemos que todavía mucho de eso sigue vigente. Linares es una ciudad todavía con mucha vocación agrícola y que sigue esa pasión, ¿verdad? Pero bueno, Sofía, vámonos un poquito a la historia de tu familia, porque a mí me interesa mucho que la gente que nos escucha, a mí, yo cuando te escucho, cuando leo el libro, yo en lo particular pienso qué importante es pasar las tradiciones y las costumbres a través de las generaciones. O sea, en tu casa sucedió. ¿Qué recuerdas de esa niña antes de los 9 años? ¿Cómo se reunían en casa? ¿Cómo era que tu papá les contaba la historia? ¿Qué recuerdas de tu abuelo? ¿Qué fue que te dejó tan interiorizada en todo esto como para después, ya adulta, escribir una novela? Bueno, a mí se me hace que simplemente una característica, porque después, fíjate que podemos ser los mismos que estamos escuchando el mismo relato. Y a alguien ni le interesa. Y a cada quien se nos van quedando distintas cosas. Sí. Entonces, a mí siempre me encantaron los cuentos. A mí siempre no me parecía aburrido estar con un señor mayor, mi abuelo, que se ponía a contar alguna situación, alguna anécdota. Y es ponía atención. Te interrumpo aquí porque todos los que tenemos la gloria de tener un abuelo o un padre, o los jóvenes que nos escuchan que todavía tienen a sus abuelos, qué importante es. Normalmente ya a cierta edad lo que haces es contar el pasado y contar las anécdotas que te sucedieron en tu vida pasada. Y a veces no haces caso, y a veces no escuchas. ¿A ti te gustaba escuchar? Bueno, muchísimo, sí me gustaba escuchar. Y luego, bueno, mi abuelo muere y continúa mi papá, no olvida esto que su papá también le contó a él. Y nos reuníamos en el comedor, siempre comíamos todos juntos y cuando salían naturales y siempre había una plática muy sabrosa ahí y se hablaba mucho de libros y de literatura y de historia. Entonces siempre se me hace que se cultivó esto en mí, pero a mí se me hace que tienes mucha razón. Es demasiado importante en varios niveles. Debemos de entender que así como decimos, es que aquí nunca ha pasado nada, hoy nos hacen creer que somos un pueblo que no tiene historia, que no tiene conexiones a nada de la historia, y no es así. Tenemos conexiones hoy, tú y yo, nuestros hijos, conexiones absolutas y directas con la historia. Con la historia de México, con la historia de México, de Linares, de la familia, de todo. Y resulta que lo que está sucediendo ahorita con Linares es que yo creo que, porque hay varios autores ahorita escribiendo de distintas maneras sobre Linares. De repente como que se conjuntó y Linares se alinearon ahorita, las estrellas. Sí, se alinearon las estrellas. Qué bueno, tú fuiste una de esas estrellas alineadas. Son esas situaciones de serendipia que suceden y creo que son muy afortunadas. Me hubiera, gustado que nos fuéramos escalonando un poquito, pero al mismo tiempo están sucediendo. Pero por algo llegó todo, porque fíjate que sí, de repente ves un libro que escribió María Elena Rodríguez y luego ves el tuyo, El murmullo de las abejas, uno histórico, el otro, y algunas otras personas. Y otro de Leyendas de Linares. De Leyendas de Linares. Están aquí entre nosotros, se llama ese libro. Y normalmente dices, bueno, en Linares no pasa nada, Linares es una ciudad que solo fluye en el día a día, y no, aquí hay historias hermosas que contar. La tuya simplemente es una historia hermosa. Es que eso es lo que debemos de rescatar, fíjate, en varios sentidos. Nuestras historias para tener esta identidad. Y no nada más, o sea, y que Linares comparta con Monterrey. Sí. Yo como mujer de Monterrey, digo, estas historias de Linares son mías, ¿verdad? Y son de Nuevo León. Entonces, lo que tenemos que entender es que debemos de atrevernos a contar nuestras historias. Sí. Y que hay mucho que contar y que es muy interesante. Valen la pena, y si quieres después hablamos de esto, pero ahorita la historia de Linares a través de este libro va a estar por todo el mundo. Sí, exactamente. Pues ya está, ¿no, Sofía? Sí, ya está. Ahorita nos cuentas un poquito acerca de la historia del libro en sí. Porque estamos, con la historia de cómo surge la idea y todo esto. ¿Desde cuándo que traes tú esta idea de escribir El murmullo de las abejas?
Bueno, pues la verdad sí era una historia que me hacía un poquito me murmullaba después de mi primera novela. ¿Cuál es tu primera novela, Sofía? La primera novela se llama Noche de Huracán. Ajá. ¿Y cómo te fue con Noche de Huracán? ¿Cuándo salió a la venta? ¿Cuándo se editó? Pues mira, ahorita te puedo decir que muy bien. Ajá. Muy bien porque superé muchas cosas, se superaron y se publicó, pero al principio la terminé de escribir, le puse su punto final. Se siente muy bonito poner un punto final, pero resulta que eso era el inicio de todo, ¿no? Empezaba otra historia a la que también había que ponerle punto final, que es que alguien la publique. ¿Cómo es el proceso de un escritor? Porque me ha tocado vivir un poquito ese mundo, y entonces te das cuenta de que pues surgen por ahí los escritores independientes, que buscar una casa editorial pues es muy difícil, que muchas veces cuesta mucho dinero hacerlo también, o sea, no es fácil. Después de todo el proceso que tú traes interno y luego que plasmas la historia, no sé cómo se da todo esto aquí en Nuevo León. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Varias maneras. Lo que sucedió con la primera novela es que la mandé a las grandes editoriales de México. Mandas tu manuscrito así como en las películas. En ese entonces así fue, en el 2003, quiero aclarar. 2003, 03. O sea, es una larga historia cuesta arriba, aquí tratando de trepar los cerros. Sí. No es que ahorita, hoy por hoy, digas, de repente surgió Sofía Segovia. De la nada. No, llevas toda una trayectoria. Bueno, una trayectoria de dificultad, ¿no? Porque se manda esa, no recibo respuesta. Ajá. Y no sé qué más hacer con esta novela. Se queda guardada en un cajón. La primera que escribiste. La primera novela, la Noche de Huracán. No supe ya qué más hacer por esa novela. Se queda 5 años guardada en un cajón. A ver, nada más te interrumpo. Es como sucede en las películas, así que ponen el manuscrito en un sobre y va la novela. Así y como de película. Estás todos los días esperando el correo y que no hay respuesta. Pues es un silencio muy violento el que recibes, porque al no recibir respuesta, es terrible ese silencio, la verdad. Sí. Y entonces se quedó 5 años guardada. Ajá. Pero todo empieza a suceder, ¿no? Es que Nuevo León también empieza a encontrar ya un balance económico, un interés en las artes. Sí. El gobierno, a través de Conarte, lanza esta convocatoria, quiere encontrar talento local. ¿Cuándo es esto? En el 2008. ¿Y la convocatoria era para escritores? Sí, para escritores de todos los géneros. Sí. Yo les mandé mi novela, Noche de Huracán, pasó un dictamen y me la publicaron en el 2010. Wow, fíjate, 7 años después. Sí. 7 años. Pero ya esta novela ya me murmullaba, me murmullaba, pero es te digo, fue muy fuerte esto de no recibir respuesta. Sí. Y ahora lo que me doy cuenta es que escribes para que la historia sea recibida por alguien, ¿no? Sí. Y entonces, Noche de Huracán, al ser leída y después al tener estos encuentros con los lectores, ahí es donde yo comprendí, ahí es donde un autor debe poner en realidad el punto final. Ajá. Cuando tienes este encuentro ya con los lectores, y resulta que entonces me inspiré muchísimo a sentarme otra vez a escribir. O sea, era más bien tu interior que decía, bueno, escribí una novela, no hubo respuesta, entonces yo no sé si esto vale la pena, y empiezas así con todo el rollo. Las dudas, ¿no? Sí, las dudas. Te inyectan duda con ni siquiera fue rechazo. No, es nada más un silencio que dices no hay respuesta, porque igual también hubo muchas otras propuestas. Entonces, en el momento. Sí, y la vida, reciben ahora que lo sé, reciben 100 manuscritos diarios. Sí, imagínate. Wow. O sea, realmente potencial hay mucha gente que trae esto, pero bueno, al escucharte, quizás por ahí muchos escritores jóvenes puedan pensar, pues no me voy a desanimar, no sabes cuándo. No se desanimen, en serio que no se desanimen, porque
Después, ya con más habilidad en las búsquedas de internet y más involucrada también en el mundo de la literatura, también a través de los talleres que ahora doy de creación literaria, me he dado cuenta que el autor que quieran, el más famoso, García Márquez, digamos. Todos han recibido rechazos, críticas y rechazos. Stephen King, el que se nos ocurra. Sí. Ahí lo que falta es entenderlo y decir, bueno, pues es que hay que perseverar. Sí. Y yo lo entendí mientras escribía esta novela. A ver, vamos un poquito en porque... En el 2010 empecé a escribir esta novela. O sea, en el 2003 escribes La noche del huracán, pasaron 7 años de aquí a que salga publicada por una convocatoria y porque dices, bueno, pues aquí está, ahí va, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Sí la vamos a publicar. La de La noche del huracán. Y tú empiezas a escribir, ya te murmuraba el murmullo de las abejas. Así es, así ¿Qué te murmuraba? ¿Qué te decía? Porque, bueno, cuando yo la estoy leyendo, Sofía, de verdad, a mí me pasa mucho, cuando leo alguna novela, a mí me gusta leer novela, trato de ubicarme un poquito en el pensamiento del autor, ¿verdad? Y me maravilla cómo una persona puede poner en palabras, de verdad te felicito porque creo que tienes ese don, que diéramos muchos de nosotros poder tener el don de transmitir en palabras lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, es maravilloso. Pero no nada más eso, pienso que un escritor tiene que documentarse, tiene que leer mucho, tiene que estudiar mucho para poder transmitir algo que sea, pues que sea ameno y que sea, pues dentro de lo que cabe, interesante. ¿Cómo te documentaste? ¿Cómo fue tu trayectoria en ese aspecto? Lo que sucede es que al terminar La noche de huracán y mandarla con mucha ilusión. En el 2003. En el 2003. Sí. Sí decidí que mi siguiente novela sería sobre Linares. Y sí empecé a entrevistar a cierta gente o a decirles, un día de estos te voy a entrevistar porque la voy a escribir, una novela sobre Linares. Pero, perdón. Sí. ¿Qué tipo de gente buscabas entrevistar? ¿Gente adulta mayor? ¿Gente que tuviera los mismos recuerdos de tu abuelo? Fíjate que ya había perdido a mis 2 abuelos. Y bueno, todavía no tenía esta idea en mente y perdí esa oportunidad. Niños, no pierdan la oportunidad de entrevistar a sus abuelos, aunque no escriban. Es que son un libro de historia, ¿verdad? Sí. Resulta que, pero todavía tenía vivos la hermana de mi abuela, mis tíos, mi papá también, pues tratar de ver qué podía juntar yo de lo que recordaran de la historia familiar, ¿no? Y de Linares. Pero lo dejé porque, te digo, en la espera, el desánimo fue muchísimo, mis hijos todavía estaban pequeños y la vida se atraviesa y pasa el tiempo y de repente dices, ya pasaron 5 años. Y bueno, volví a retomar esto cuando empecé a platicar con los lectores de mi primera novela y dije, no, es que ¿para qué me hago la loca? Esto es lo mío. Y yo lo que quiero es escribir esto. Al mismo tiempo, no puedo lamentar el tiempo como si hubiera sido perdido. No puedo porque esta novela, como está hoy publicada, no la hubiera podido escribir yo en el 2003. No. Terminando la otra. Tú hablas del murmullo de las abejas. El murmullo de las abejas no la pude haber escrito en el 2003, así con esta sensibilidad. Creo que... Tuviste que madurarle. Yo tuve que vivir lo que viví y nuestras ciudades tuvieron que pasar lo que después tuvieron que pasar para hacerle más justicia a esta historia y que tuviera más peso y más profundidad. Y también tú en tu madurez intelectual, madurez literaria, madurez de edad, yo creo que todo se fue conformando, ¿verdad? Sí, todo, porque finalmente la mejor maestra para los escritores es la lectura y entonces eso yo continué muchísimo con la lectura. Tenemos que ir a un corte, Sofía.
Estamos platicando con Sofía Segovia González. Muy bien, amigos, regresamos a su programa Abriendo Caminos. Hoy miércoles estamos con Sofía Segovia González. Sofía, gracias por acompañarnos. Sofía es regiomontana, autora de El murmullo de las abejas, una novela que si usted es pues un lector, ya no necesito más explicaciones, seguramente ya la ha visto en las librerías de aquí de la ciudad de Monterrey, en las librerías de la ciudad de Linares, y pues no nada más en Monterrey y Linares. Esta novela yo creo que ya anda por Europa y anda por América Latina. Agradecemos mucho a Sofía, nos sentimos muy contentos de que hayas aceptado la invitación para venir abriendo caminos, porque El murmullo de las abejas de Sofía Segovia es una novela histórica que se ubica en los años al principios del siglo pasado y habla precisamente de la ciudad de Linares y se desarrolla en la ciudad de Linares. Es una novela realmente fascinante. Y bueno, pues platicando en el primer segmento con Sofía, hablábamos pues de todo eso que su abuelo y su papá le fue contando a través de la historia de lo que sucedía en Linares. Sofía, nos ubicábamos en la primera parte del segmento, platicábamos acerca de esto, bueno, pasaron 7 años cuando tú empiezas a pensar en escribir tu segunda novela. Hablabas con lectores de tu primera novela, La noche del huracán, y pues veías que tu vocación era esa. ¿Podemos continuar un poquito con el tema? Sí, pero te decía también que si hubo un periodo sin escribir entre la primera novela y la segunda, no lo puedo lamentar porque esta novela la tuve que escribir, se me hace que en el momento en que la escribí. Sí, si lo ya hubiera estabas escrito, lista. Sí, pues como con mucho más sabiduría se me hace. Y luego también nuestra región sufrió una situación de inseguridad fuerte. Sí. Y creo que también eso me sirvió como eje para entender lo que más y en carne propia lo que han de haber pasado nuestros abuelos con la revolución, ¿no? Sí, fíjate, ahorita que dices eso, que lo platicabas también en el primer segmento del programa, esta inseguridad que vivimos en los últimos años y que otra vez obligó a las familias a guardarse, a no participar en muchas cosas, a tener miedos, a tener incertidumbres. Perder tradiciones también. Sí, todo esto quizás pues nos lleva a pensar que nosotros ya hoy por hoy tenemos también una historia importante que contar, ¿no? Que bueno, puede ser motivo de una tercera novela, Sofía, también. Pues sí, podría ser, pero ¿sabes qué? Lo que comprendí con todo esto es que nunca nos creemos parte de la historia. Sí. Y sí, por ejemplo, en ese lapso de tiempo, éramos parte de la historia, sí. Lo somos, sí. Todos en todo momento estamos haciendo historia y sí. Eso hay que entenderlo. Claro. Y por eso hay que entender a los abuelos y aunque nos platiquen de cosas del pasado, tratar de entender la sabiduría que han acumulado. Sí. Porque si hubiéramos, no sé, me gustaría a mí pensar que si no hubiéramos olvidado esa situación, hubiéramos a lo mejor distinguido la que se nos venía en este nuevo siglo antes de que nos sucediera, sí. Y a lo mejor hubiéramos podido cambiar. Claro. Lo que sucedió, no lo sé. Actuar de manera diferente, sobre todo cuando uno va leyendo El murmullo de las abejas, que empieza en 1910 y lo redactas la novela se va en el transcurso de 18 años, ¿verdad? Así es. Uno se pone a pensar que dices, bueno, realmente la vida en Linares no era fácil. Tanto la gente de clase alta, media y los de clase más baja, todos tenían su historia que contar y todos tenían pues muchas vicisitudes, ¿verdad? No nada más en el aspecto económico, también en el aspecto, como decías en el primer segmento, de enfermedades y de todo esto. Sofía, volviendo a la escritora, sí. Sofía la escritora, hablas en el primer segmento del programa acerca de talleres literarios, de redacción. Hablas que un escritor tiene que leer mucho para poderse documentar.
¿Cómo podemos nosotros participar en esto para que las futuras generaciones amen la literatura? ¿Qué recomiendas a las personas que nos escuchan? Pues mira, el día que fuimos a Linares me dio muchísimo gusto saber que estaban inaugurando librerías para niños. Sí. Y que viene una próximamente en las diferentes zonas de la ciudad. Y sabes que eso a mí me da muchísimo gusto porque esa es la manera de crear lectores. Sí. De verdad, crear lectores, enseñarles a los niños que la literatura no es una obligación, que es un viaje que pueden disfrutar desde que son niños. Uh-huh. Ese es el mayor tesoro y yo creo que se puede empezar ahí, algo que ya están haciendo en Linares muy bien. Sí. Deben de aprovechar esos espacios. Sí. Y leer con los niños, fíjate que es algo que todavía ya mis hijos están mayores, pero es algo que de cierto modo continuamos haciendo. Ajá, ¿cómo lo haces? Cuando niños yo me sentaba con ellos y yo les leía. Sí. Frases sencillas, los cuentitos sencillos. Después un poquito más cuando su comprensión y atención creció. Luego ellos me leían una página y otra para que no se cansaran. Luego ya leían ellos independientemente. Pero tiene que haber libros en casa para que un niño pueda leer. O las bibliotecas. O las bibliotecas en su momento, bibliotecas, ¿verdad? Eso es algo que debemos de hacer crecer, pero no se da automáticamente. Debe de ser, a mí se me hace un trabajo en equipo entre los niños y los papás. Sí. No es espontáneamente van a hacerse un niño lector. Sí sucede, porque se ha sucedido que un niño da con un cuento y nunca más puede volver a dejar de leer. ¿Cómo te pasó a ti? ¿En casa había libros? Muchísimos. ¿Tus papás eran lectores? ¿Tus hermanos? ¿Ustedes son, tienes hermanos o solamente Somos son hermanos? Somos 6, 4 mujeres y 2 hombres. Sí. Mis papás eran muy lectores. Sí. ¿Había siempre libros en casa? Siempre había libros. Santa Claus sí nos traía juguetes, no voy a decir que no, pero nos traía colecciones de libros cuando en Monterrey no había librerías. Sí. O sea, estoy hablando de no hace tanto en el gran esquema de las cosas, pero en la historia de Monterrey muchísimo tiempo, ¿no? En el desarrollo cultural de Monterrey, en ese momento no había, yo creo que no había librerías ni bibliotecas, tenían que importar, supongo, porque eran puros libros de aventuras infantiles, pero con español españolado, que eran todos los que habían aquí en México. ¿Y lo leían ustedes o se leía en familia? El tesoro de la juventud. Sí, yo tuve esa enciclopedia. En un momento dado todos estábamos al mismo tiempo leyendo algo y hacíamos mucho deporte también, no crean que éramos puros ratas de biblioteca. Pero fíjate que yo no sé qué tanto esté afectando, ahorita que tú eres partícipe en talleres literarios y todo eso, ¿qué tanto afecta ahora los medios electrónicos? La gente quizás ahora lee, pero lee en los chats, lee en el Facebook, lee en los blogs. No sé, no es la misma calidad de la lectura, ¿o sí? Fíjate que hablando desde mi experiencia como lectora juvenil, cuando yo era adolescente, ahora yo pienso que hay mucho más gente que lee. Ahora. Aquí en este estado y en el país en general, realmente creo que la gente lee más. Y sí, quizá nos distraen mucho los medios electrónicos, pero bueno, a lo mejor por ahí vamos a tener la fortuna de encontrarnos alguna lectura que nos da la curiosidad de leer algún libro. Sí. O puede ser por ejemplo, puede ser que, y me ha tocado que me pregunten también, ¿y tú qué crees como de la literatura juvenil? Como, ¿la desprecias por ser juvenil? Y yo digo, no, es muy necesaria la literatura juvenil, esa te va a llevar a evolucionar a otra, te va a llevar a otra y a otra y a otra. Y la literatura romántica para las mujeres a lo mejor después nos va a llevar a otro tipo de lecturas. Sí. Leer es leer. Sí, y leer lo importante es adquirir comprensión. Eso es lo importante. Y bueno, no considero los WhatsApps. No, eso no es leer. Pero vamos leyendo noticias por aquí y por acá y hay que abrir la puerta a leer libros. Sí. Y sobre todo ficción. Lean mucha ficción porque enriquece muchísimo.
Sí, te va desarrollando la inteligencia. Y la empatía, también la imaginación, la ¿verdad? imaginación, y fíjate que esto está comprobado científicamente. Los que leen ficción entienden mucho más el mundo y mucho más a las demás personas. Sí, sí. ¿Por qué será? Porque meterte a un libro es irte a un viaje a otras vidas, otros mundos y otros tiempos. Sí. Entonces, vives adentro de esa historia. Te das cuenta que cada cabeza es un mundo y que debe de haber tolerancia, ¿no? Sí, que se no hacen más más lo que tú empáticos piensas en el mundo real. Ajá. Porque viviste otras situaciones y regresaste al mundo real con cierta sabiduría. Regresando aquí al murmullo de las abejas, Sofía, Sí. porque realmente la gente que lea tu libro pues se va a fascinar, pero yo en lo particular te voy a decir que me agradó mucho la lectura del libro, primero porque se desarrolla en Linares, pero aunque no se desarrollara en Linares, la manera como lo escribes me gusta mucho. Me gusta mucho que vas pasando de un capítulo corto a otro capítulo, entonces tienes oportunidad de decir, ya acabé el capítulo 70, bueno, lo cierro y ahorita vengo y le sigo, y eso me gusta mucho. Los dejas interesantes cada capítulo y manejas mucho la analogía, manejas así como, me gusta leer tu novela no rápido, sino entendiendo cada cosa que estás diciendo, porque por ejemplo, aquí pones, yo voy subrayando lo que me va gustando, pero frases tan cortas y que me gustan. Por ejemplo, dices, las piedras se empeñaban en doblarle los tobillos. Así, cosas tan sencillas, pero está dicho de una manera muy bonita. O sea, la gente que ha andado en el monte, muchos de los que vienen Linares que trabajan en lo agrícola, pues realmente vas caminando entre las huertas o entre el cultivo y las piedras se empeñan en doblarte los tobillos, pero lo pones en unas palabras que a mí en lo particular me gusta. Como si las piedras estuvieran vivas y tuvieran Sí. voluntad. Y ellas te están doblando los tobillos cuando en realidad uno diría, es que me estoy tropezando cada rato, ¿no? Se me doblan los tobillos. Se me doblan los tobillos, ¿verdad? Pero realmente vas poniendo, yo quisiera, por ejemplo, aquí una frase que también me gusta mucho, una parte de tu escrito, pones, y así, durmiendo y creciendo bajo ese techo vivo que poco a poco se ajustaba para sincronizar su ritmo y su respiración hasta igualar los de él, sería como si Monopio conquistaría el miedo. Claro, para entender esto tienes que leer el contexto del libro, pero tipo esto, tienes mucho, que es un libro que de verdad vale la pena leerlo despacio, ir viendo cómo te vas expresando. ¿De dónde nace toda ese... No sé, o sea, pienso que escribes muy bonito y creo que el libro no ha sido un éxito gratis, o sea, realmente te llega. ¿Cómo fue el proceso, Sofía? Bueno, ya nos decías tu papá, tu abuelo. ¿Qué siguió? ¿Lectura en casa, libros, placer, pasión? Así como somos lo que comemos, somos lo que leemos. Y yo leo de todo. No me detengo por, ni me... ahuyentan los géneros. A mí lo que me gusta son las historias bien contadas. Y resulta que si yo me siento a contar una historia al escribirla, yo lo que quiero es que esté bien contada. Bien contada, defínelo, porque pues ahí va. Lo que quiero es que sea la historia la que brille. Sin estorbar. Y entonces mi filosofía de escribir es que si yo considero que una de la actividad más antigua de la humanidad es la narración, porque todos tenemos esta necesidad de contar historias y de que nos la cuenten. Yo lo que quiero es que mi historia llegue a los lectores y que se queden conmigo. Sí. Entonces, la manera más sencilla en la que yo pueda escribir es como yo creo que puedo lograr eso. Sencilla, pero no simple. O sea, sencilla, no quisiera yo pensar que a cada palabra el lector se va a tener que ir corriendo por un diccionario. No, pero es necesario eso para que sea bello. Sí. Sí, es bello, porque realmente, te lo digo así de verdad con sinceridad, es bello como escribes, porque tiene simplicidad, pero al mismo tiempo profundidad. O sea, a veces me regreso y digo, a ver, ¿cómo lo redactó aquí? Y lo vuelvo a escribir y lo subrayo porque me gusta. Y bueno, pues aparte está sencillo, pero muy bien redactado. Es que no tenemos que hacer uso de
palabras extravagantes. No, porque ni siquiera hay que recurrir a diccionario con tu belleza, lectura. Cada palabra ya trae su belleza ahí, y en la combinación está donde puede salir hasta un ritmo, ¿no? Qué cadencia vas imprimiendo tú ahí, y ese es mi interés. Ese es mi interés, y eso es lo que yo creo que le ha gustado a los lectores. ¿Sabes también? Que no es una lectura complicada. No, y tampoco te pierdes. Es una lectura que atrapa, y eso era lo que yo me proponía. Sí. Y otra cosa también es que si yo propongo que entrar a un libro, a una novela, es irnos a un viaje, y entonces quiero que te quedes en el viaje, y quiero que lo sientas lo más real posible, pues también tengo que incluir ahí elementos de la vida real, como son los sentidos. Sí. Entonces también, por eso esta novela ahorita lo discuten mucho, es que despierta los sentidos. Sí, puedes oler, puedes tocar, pueden calarte las piedras en los tobillos. Así es, puedes leer el aroma de olerlo, y puedes percibir los sentimientos de cada uno, casi el zumbido de las abejas, ¿verdad? Que también, ¿por qué las abejas, Sofía? ¿Por qué agregaste las abejas como elemento principal en tu novela? Porque primero llegó el niño, en el primer párrafo está el niño, ¿verdad? Y resulta que necesita quien lo cuide en las horas antes de que llegue la nana reja a recogerlo, abandonado como está. Sí. Y entonces, para mí fue lo más natural invitar a las abejas de la vida real que ya están en esa tierra, invitarlas a cuidar a este niño, cuidarle la vida, porque las abejas finalmente son vida. Sí. Y son símbolo de vida en la vida real, y en esta novela absolutamente también. Entonces, desde el primer momento en que aparecen, ya están buscando la vida. Ahí directo la decimonopio. Pero con su murmullo, también buscan la vida que ellas creen destinada para esa tierra. Sí, en esa que no tierra podemos que contar cultiva, más. esa tierra que cultiva en ese entonces, en 1910, en su mayoría cañaverales. Sí, pero ellas están buscando... ellas buscan... ¿Las flores? Algo. Ellas buscan algo para esa tierra, y bueno, se van a valer de simonopio para lograr. No, es que es una novela muy, muy bien armada. Fíjate que pues nos queda bien poquito de tiempo en la entrevista, Sofía, se nos va yendo, pero bueno, la gente que nos ve, la gente que nos escucha, yo quisiera hacer la invitación porque bueno, también Linares se viste de gala. ¿Qué día vas a estar con tu presentación? No podía faltar la presentación del libro en Linares, porque era importante, ¿verdad? O sea... Sí, de hecho la editorial me decía que querían que el lanzamiento fuera en Linares. En la editorial están emocionadísimos con Linares. Sí, gracias porque pusiste a Linares así en boca de mucha gente. Y la gente conoce Linares a través de tu libro El murmullo de las abejas. Y resulta que no pudo ser, el lanzamiento fue en Monterrey porque el tiempo apremiaba y era lo más práctico, pero yo sí estaba esperando con muchas ansias ya la invitación a venir a presentarlo a Linares. Y va a ser mañana, jueves 27 de agosto, en el Museo de Historia. En el Museo de Linares. De Linares. En el Museo de Linares, ahí va a ser la presentación. Pues normalmente cuando son las presentaciones está invitado todo aquel que quiera ir, la entrada es libre y sobre todo, bueno, pues el placer de escucharte, de verte, de conocerte, que les puedas autografiar la novela. ¿Va a haber novela, El murmullo de las abejas en venta? Sí, va a haber ahí, y ojalá que me acompañen. Me daría muchísimo gusto verlos ahí porque realmente... Ahí es donde yo le voy a poner punto final a este proceso de la novela, cuando nos juntamos a medio camino y la platicamos. Vengan a platicar conmigo. Pues sí, y punto final quiere decir, porque si pones punto final quiere decir, voy a empezar con otra. No, ya está. Ya en eso estoy trabajando, sí. La mente imagino que está así funcionando. Normalmente dicen pues que... me sigue así entre murmullos de abejas, la verdad, pero sí va avanzada la tercera novela. Todo lo que tendrías que... Porque uno normalmente en la vida cotidiana observas, ves, analizas, pero yo pienso que una escritora como tú
está observando y analizando mucho más allá. ¿Tienes alguna libreta de apuntes? ¿Vas anotando así algo? ¿Lo vas guardando todo y dices, ahora sí, me lanzo? No, soy fatal. O sea, lo que va sucediendo. No apunto porque luego dejo los apuntos, no me sirven, no puedo funcionar así. Aparte a lo mejor te vicias, ¿no? Es mejor lo que va saliendo. Sí, trabajo con mucha libertad y voy sacando pues los archivos, aquí los archivos. Todo en el disco duro de la cabeza. Y bueno, pues te digo, de las lecturas y de la vida y las experiencias, ¿no? Y lo que la demás gente te va alimentando este archivo que voy guardando. ¿Qué otros compromisos tienes para el mes de agosto? Porque bueno, quien nos escuche igual pues puede asistir, si no es en Linares, a alguna otra presentación. Pues ya se presenté la novela el 18 de agosto en el Museo de Historia Mexicana, que también fue una experiencia padrísima, pero pues ya se acaba agosto. Solo voy a estar una semana más aquí de septiembre, el 6 me voy a Centroamérica. Otra vez, también fui en agosto a Centroamérica, fui a Guatemala, ahora voy a Panamá y Costa Rica. Porque la novela ya se está vendiendo también. Por todos lados, también en Sudamérica. Y yo me imagino que en España y también en Estados Unidos. Bueno, es que después de Costa Rica vuelo a España. Porque la vamos a presentar allá también. No, hombre, y qué honor tenerte. Y ya también está en Estados Unidos, así es que... Y Linares aquí va con Simonopio en el murmullo de las abejas. Yo creo que pueden esperar muchas visitas, porque ya he sabido de gente que me dice, ya fui a Linares. Gente que me dice, es que quiero ir a Linares, tengo que ir a conocer Linares. Así es que... ¿Sabes qué? Yo que soy de Linares y que leí tu libro, todo lo que vas diciendo aquí sigue vigente mucho de lo que es el tipo de vida, sigue vigente el cultivo, la agricultura. Claro, esto es un siglo atrás, pero me da mucho gusto porque aun cuando no lo hayas tú vivido físicamente y lo viviste a través de las historias de tus antepasados, los que somos de Linares, Sofía, no los podemos imaginar perfecto. Hay un punto donde Simonopio se para en la carretera para saludar a su madrina. Sí. Yo te puedo decir cuál es ese punto. Haz de cuenta, yo sé que ahí está exactamente y casi puedo ver la piedra, porque yo paso por ahí y yo sé, aunque tú no sabes que yo sé de qué punto estás hablando, fíjate, todo eso nos puedes transmitir. Entonces, bueno, pues el murmullo de las abejas de Sofía Segovia, quisiera poder seguir charlando mucho rato más, pero pues el tiempo está limitado. Sofía, agradecemos mucho. La invitación queda entonces para ir a la presentación del libro, ¿cuándo? Mañana a las... ¿Jueves 26? Sí, a las 7 en el Museo de Linares. Y ahí va a estar también el libro, ahí va a estar Sofía. Y bueno, pues la verdad es que no se lo pierdan, pues somos privilegiados en Linares de que el libro sea de Linares y que esté ella para contar la historia. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Los espero. Gracias, amigos de Abriendo Caminos, por acompañarnos también en esta entrevista y pues enhorabuena, que sigan los éxitos y que siga la imaginación y que siga tu mente creando libros tan hermosos como esto para que sigamos nosotros leyéndote y cultivándonos. Gracias, Sofía, por estar con nosotros el día de hoy. Enhorabuena. Gracias. Con esto, el equipo de Abriendo Caminos, en los controles Hidronio Barrera, mi compañero Alberto de León y una servidora Diana Elizondo, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias.